Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos de los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Aumento de multas fiscales en 2023. Antes de empezar el programa de hoy me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19 que de acuerdo a las autoridades son 334,000 personas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia, quiere este territorio porque se unirá a la OTAN, y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el tema de hoy. Aumento de multas fiscales en 2023. Estamos en la recta final de este sexenio en donde muchos políticos buscan empezar a realizar campañas. Aunque no sea de forma legal, me refiero siguiendo los tiempos electorales para poder empezar a lograr ser conocidos por la población para lograr obtener su aprobación por medio del voto. Todos los ciudadanos comunes alguna vez soñamos con ser gobernantes o legisladores, pero la verdad, eso solo lo pueden lograr algunos, ya que intentarlo es muy difícil porque somos 130 millones de personas. Escuchamos de los que quieren gobernar o ser legisladores que quieren el puesto porque van a buscar el bien común para toda la gente. Algunos solo hacen mítines llevando grupos de música, bailan y se divierten y de esa manera se dan a conocer sin ninguna propuesta para lograr el bien común. Lo sorprendente es que terminan ganándose a la gente con su carisma y los grupos famosos que llevan a los mítines, por lo que al final obtienen su voto y llegan a ser nuestros gobernantes o legisladores. ¿Qué tiene que ver esta forma de lograr ser gobernante con el aumento de multas fiscales en 2023? Damos nuestro voto a los más populares, dejando nuestro futuro en sus manos, como ciudadanos comunes que somos. Nuestro futuro en cuanto a las decisiones de gobierno, la creación de leyes, el endurecimiento de esas leyes con penas de privación de libertad de más años, aumento de multas fiscales como en este año de 2023. Cuando somos objeto de alguna multa, donde muchas veces que me ha tocado atender a los notificadores de Hacienda, les menciono que son muy altas las multas y que las empresas no tienen tantos ingresos para pagarlas. Los notificadores siempre me responden: es obligación de ustedes, los contribuyentes, saber sus obligaciones fiscales. De lo contrario, deberán pagar las multas establecidas en el Código Fiscal de la Federación. Tienen razón estos notificadores, ya que la autoridad es la que establece estas multas por medio de lo que marca el Código Fiscal de la Federación. Los contribuyentes deben saber sus obligaciones fiscales, pero para que esto suceda debería existir una educación cívico-fiscal desde primaria hasta universidad por parte del Estado en la educación pública. Con esta educación, las autoridades hacendarias estarían en el supuesto que la mayoría de los mexicanos conocen sus obligaciones fiscales, por lo que si no las cumplen, se hacen acreedoras estas personas a multas fiscales, ya que conocen las consecuencias gracias a la educación cívico-fiscal que se enseñó previamente. En cuanto a las multas fiscales, no deberían ser tan altas, ya que deberían atender a la realidad mexicana. No todos los contribuyentes son ricos para pagar altas multas. La mayoría de los mexicanos son de clase baja y media, por lo que establecer multas fiscales millonarias está fuera de la realidad de la sociedad mexicana. Ciertamente los legisladores piensan que al poner multas fiscales tan altas, los contribuyentes evitarán realizar esa conducta que origina la multa fiscal, pero lo que se debería buscar primero es una cultura cívico-fiscal para después ocuparse de las multas fiscales. ¿Cómo van a cumplir sus obligaciones fiscales los contribuyentes si no tuvieran una educación cívico-fiscal anteriormente? ¿Cómo van a pagar multas millonarias
si apenas sus negocios generan dinero para pago de sueldos y un poco de utilidad? Al tener multas millonarias, lo único que se está haciendo es buscar el cierre de las empresas que les llegan a establecer estas multas, o que las empresas mejor busquen ser clandestinas, es decir, estar en la ilegalidad, para prevenir ser multado con multas fiscales caras y sin sentido. Actualmente se discutió en meses recientes cambios a las leyes electorales, donde miles de personas salieron a pedir que no se cambien las leyes electorales. Desde mi opinión, es que toda esta gente debió solicitar que el Estado no sea tan severo con las multas fiscales que aumentaron en este año 2023. A lo mejor mucha gente no las conoce ni tampoco conoce que en diciembre de 2022 se aprobó incrementos y creación de multas fiscales para este ejercicio 2023. ¿Cómo un contribuyente va a poder pagar sueldos, gastos, tener ganancia y pagar las multas? A veces pienso que los gobernantes, los legisladores viven en otra realidad, es decir, en otro México, porque al establecer estas multas fiscales tan altas, piensan que todos los mexicanos son de clase alta, donde pagarlas es lo más fácil del mundo. Ahora bien, si un contribuyente quiere defender las multas fiscales, se enfrenta a dos problemas que son: el primero, encontrar y pagar abogados fiscalistas que llegan a ser costosos. El segundo es que pelear multas fiscales puede llegar a ser una pesadilla, porque es un proceso que lleva años, en donde para poder pelear una multa fiscal se debe pagar primero, antes de iniciar un juicio de nulidad. Además, que dentro del juicio de nulidad no se pueden presentar pruebas adicionales, por lo que las pruebas deberán presentarse en los recursos previos al juicio de nulidad. Las multas fiscales caras, tal como están en este año 2023, en lugar de prevenir las conductas que no se deberían hacer por parte de los contribuyentes, solo trae una gran incertidumbre económica a todos los contribuyentes que son multados por miles de pesos o millones de pesos en algunas ocasiones. ¿Qué debes hacer si te establecen las autoridades fiscales multas por miles o millones de pesos? Primero, no entrar en desesperación, ya que desde mi experiencia es el primer sentimiento que tienes como ciudadano, ya que si no pagas las multas, estas pueden ser cobradas por el Estado a través del procedimiento administrativo de ejecución, es decir, el embargo, hasta satisfacer el cobro de las multas. Segundo, contactar a un abogado fiscalista que te ayudará a la defensa fiscal de tu multa. Ciertamente, si no tienes para pagar una multa costosa, menos tendrás para pagar los honorarios de los abogados fiscalistas, donde una buena solución sería que te acerques a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Qué más puedo hacer para combatir las multas fiscales altas? Deberás contactar a tu diputado de Distrito Federal para compartirle tu inconformidad de que incrementar las multas fiscales en miles o millones de pesos no resuelve que los contribuyentes cumplan correctamente sus obligaciones fiscales. ¿Cómo saber quién es mi diputado federal de mi distrito? Deberás entrar a una página que es http://, sitl.diputados.gov.mx. Ahí seleccionarás tu entidad federativa y aparecerán los nombres de los diputados federales integrantes de todos los grupos parlamentarios que pertenecen a tu estado. Allí podrás ubicar al diputado que te representa según tu distrito electoral para poder compartir tu inconformidad de haber incrementado las multas fiscales para este 2023. ¿Cuál es la mejor defensa fiscal para evitar las multas? La mejor defensa fiscal
para evitar las multas es conocerlas y perderles el miedo, es decir, tratar de entender los artículos que establecen las multas en el Código Fiscal de la Federación. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos, el tema de hoy es aumento de multas fiscales para 2023. El incremento de las multas fiscales en 2023, donde muy pocos conocieron este incremento y lo llegarán a conocer cuando se les establezca y notifique alguna multa por parte de la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Finanzas, va a ser una impresión muy grande, ya que las multas, como bien mencionamos, incrementaron. Por lo que deberás saber en qué artículos del Código Fiscal de la Federación se establece este aumento, se establecen las multas de las que estamos hablando el día de hoy. ¿Qué multas se establecen en el Código Fiscal de la Federación? Las multas son establecidas en el capítulo de infracciones y delitos fiscales en el artículo 70 y termina en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación. Podría decirse que estos artículos son la peor pesadilla económica de cualquier contribuyente. Vamos a tratar de mencionar las multas más caras y la razón que da origen a la multa, con el único objetivo de que los contribuyentes las conozcan y cumplan correctamente su obligación fiscal para evitar estas multas fiscales. Para empezar, algo que es muy importante mencionar es lo que se establece en el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, que menciona: la aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal. Por lo que si debes contribuciones y te establecen multas, debes pagar ambas cosas. En el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación se establece que no se impondrán las multas de acuerdo a lo siguiente: no se impondrán las multas cuando se cumpla en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales, o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en el caso de que, fracción primera, la omisión sea descubierta por las autoridades fiscales; fracción segunda, la omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieran notificado una orden de visita domiciliaria o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las mismas tendientes a la comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales; fracción tercera, la omisión haya sido subsanada por el contribuyente con posterioridad a los 10 días siguientes a la presentación del dictamen de los estados financieros. El artículo 74 menciona que se establece la reducción de multas. Es el 74 del Código Fiscal de la Federación, de la siguiente forma: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá reducir hasta el 100% de las multas por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras, inclusive las determinadas por el propio contribuyente, para lo cual el Servicio de Administración Tributaria establecerá, mediante reglas de carácter general, los requisitos y supuestos por los cuales procederá a la reducción, así como la forma y plazos para el pago de la parte no reducida. Ahora vamos a ver los ejemplos que tanto he tratado de explicar, es decir, el aumento de las multas fiscales. En el artículo 82 establece: a quien cometa las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información, con la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet o de constancias y con el ingreso de información a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, se impondrán las siguientes multas. Ahí se establece la pesadilla económica de cualquier contribuyente: los montos económicos por cada obligación incumplida por el contribuyente. En este programa vamos a mencionar
las multas más elevadas que encontramos, pero les dejamos de tarea que consulten estos artículos del Código Fiscal de la Federación. El primer monto de multa se establece de los altos que encontramos de 18,360 pesos a 36,740 pesos por no presentar las declaraciones en medios electrónicos estando obligando a ello, presentarlas fuera de plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. Acá podemos ver que la multa del inciso que acabamos de explicar fue actualizada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022. Casi fue un regalo de Año Nuevo. Tenemos la siguiente multa de 1 millón de pesos a 1.5 millones de pesos por no contar con el dictamen que determine el tipo de hidrocarburo o petrolífero de que se trate, el poder calorífico de gas natural y el octanaje en el caso de gasolina o el certificado que acredite la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas para llevar los controles volumétricos. Esta multa es para las gasolineras. Luego otra multa para las gasolineras de 2 millones a 3 millones cuando no se registren los controles volumétricos. Luego tenemos otra para las gasolineras de 3 millones a 5 millones cuando no se cuente con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos. Otras multas que encontramos también que son muy caras están en el artículo 82D, que establece una multa cara que vimos de 55,480 pesos a 110,950 pesos por no incluir el número de identificación de esquema reportable. De 110,950 pesos a 388,330 pesos al no atender el requerimiento de información adicional que efectúe la autoridad fiscal o manifestar falsamente que no cuenta con la información requerida respecto al esquema reportable. Otra multa de esquema reportable de 221,900 pesos a 2,219,000 pesos, no informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema reportable. Otros ejemplos que encontramos de multas carísimas son del beneficiario controlador. De 1,5 millones a 2 millones de pesos por no obtener, no conservar o no presentar la información en los medios y formatos que señala el SAT sobre beneficiario controlador. De 800,000 a 1 millón de pesos, no mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores. De 500,000 a 800,000 pesos, presentar la información a que se refiere el beneficiario controlador de forma incompleta, inexacta, con errores. Solo mencionamos algunos ejemplos de multas de miles de pesos hasta multas millonarias, donde la lógica de la autoridad es que con estas cantidades el contribuyente no cometerá la conducta que se pretende evitar, pero lo único que causan las autoridades fiscales es una gran incertidumbre económica y jurídica, porque estamos en un país donde la mayoría de la gente es de clase baja y media, en donde sería imposible pagar estas multas caras establecidas en iniciativas fiscales que son aprobadas por parte de nuestros legisladores. ¿No sería mejor una educación cívico-fiscal por parte del Estado para un debido cumplimiento fiscal? Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre aumento de multas fiscales para 2023. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio y en CCA Puebla.
Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.